Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ventana en su edición cuasi adulta, edición 18. Así es, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, y con unas elecciones en Venezuela que fueron noticia en todo el mundo por el triunfo del presidente Chávez, que en lo personal no me sorprendió. Realmente no te puedo decir si me sorprendió o no. Yo creo que yo estaba preparado para cualquiera de los resultados, como las encuestas venían. Tú sabes que las encuestas venían bastante balanceadas. No me creía necesariamente que ganaba Capriles, tampoco me creía que ganaba Chávez. Yo creo que estaba abierto a cualquiera de los resultados. Hay que decir que esta edición 18 la teníamos planeada y conceptualizada desde antes de las elecciones y al margen de lo que las elecciones dijeran. Así es que efectivamente es una edición extraordinaria por su temporalidad, pero que la teníamos planeada justamente hacerla después del proceso electoral del domingo. Porque queríamos de alguna forma reflejar lo que se vivía el día después de las elecciones en Venezuela, las reacciones en el país, las reacciones en el extranjero también. Y sí debo reconocer, Alberto, que si hay una palabra que resume el proceso electoral de este domingo en Venezuela, fue el de tranquilidad, el de calma y el de la asistencia masiva de la gente a las urnas. Ese es un punto bien interesante, ejemplaridad, porque más de 80% de participación en las votaciones. Yo ciertamente en mis cortos años de vida nunca había yo escuchado, sabido de una participación tan masiva en las elecciones. Digo, lo más que puedes llegar a escuchar es un 60% y alguna vez en la vida nada más, pero 80% es algo inédito, lo que habla muy bien de la responsabilidad cívica del venezolano. Una pregunta que todo el mundo se hace para tratar de interpretar el resultado de estas elecciones: ¿es acaso el 55% del pueblo venezolano que quiere continuar con el socialismo del siglo XXI? ¿Ese 55% quiere que el presidente Chávez continúe con su proyecto por otros 6 años más y llegar a 20 años en el poder? Estas son algunas de las preguntas que se desprenden de esta elección. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a pasar con Capriles? ¿Y cómo va a lograr Chávez uno de los desafíos más grandes que tiene, que es el de la unidad de los venezolanos? No detrás de su proyecto, no detrás del proyecto del siglo XXI, porque hay 44% de los venezolanos que no quieren saber nada con su proyecto de gobierno, pero cómo va a ser para crear un solo interés nacional de los venezolanos buscando el bien público, el interés de todos. Es un punto muy interesante que planteas, Daniel, porque efectivamente en algunos países o en muchos países muchas veces las propuestas políticas, las propuestas de los candidatos son similares y solamente cambian en pequeños puntos o en el estilo. Pero efectivamente en Venezuela eran dos caminos totalmente diferentes, el de Chávez o el de Capriles, y el de Capriles totalmente opuesto al de Chávez. De esa manera, mínimo un 45% de los venezolanos quiere absolutamente una cosa totalmente contraria a lo que tienen ahora. Y nos vamos a ir para tratar de poner en perspectiva estos aspectos del día después o los días siguientes al de la elección, a Caracas, donde está Boris Muñoz, periodista y autor, que siguió obviamente desde ambas campañas el proceso electoral del domingo y nos cuenta. Boris, en Caracas, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Alberto, también. ¿Cómo se vivió en Caracas y en el resto de Venezuela el día después de las elecciones y el triunfo, en lo personal creo, contundente del presidente Chávez? Yo creo que se vivió como se ha vivido en otros momentos, ¿no? Como una ciudad dividida, una ciudad escindida entre el este y el oeste. Yo estaba ayer en la cercanía del Palacio de Miraflores cuando se anunciaron los resultados. Estaba en el CNE, pero antes estaba en el Comando Carabobo, donde ya se filtraron unos primeros números. Y cuando salimos a la calle explotó la algarabía, pues había una mega rumba chavista y bueno, y que es muy apasionada, ¿no? Una Grey muy devota de su líder, y eso se ve en la calle con una manifestación de euforia y de furor que contrastaba totalmente con lo que estaba sucediendo en el este, donde había un silencio bastante pronunciado, un silencio estremecedor, diría yo. Nunca hay tanto silencio como cuando la oposición pierde, porque yo de ahí pasé a la Plaza Altamira, que es uno de los epicentros de la oposición, y bueno, no había prácticamente un alma hasta que aparecieron
los chavistas un poco en son de provocación, de celebración, todo mezclado, ¿no? La impresión es la que queda del resultado en buena medida, un país dividido, ¿no? Un país que quizás no ha encontrado puentes para encontrarse. ¿Cómo lograr que ese 44% del electorado venezolano lo acompañe en esta gestión? ¿O cómo hacer para que el presidente Chávez pueda prestarle atención a las demandas de ese 44%? En resumen, ¿es posible imaginar una Venezuela no unida detrás de un presidente, sino unida buscando el interés común y el bien común del país? Para ser sincero, no veo todavía esa posibilidad. Yo creo que el presidente Chávez lee los resultados de una manera a veces un poco simplista, y es que el ganador se queda con todo. Esa ha sido su práctica desde los primeros comicios, y yo creo que es lo que ha llevado a este país al estado de crispación en el que ha vivido durante estos últimos 12 años. Chávez, yo creo que tiene una victoria clara. No sé si es una victoria contundente, es una victoria que le da un mensaje un poco ambiguo, ¿no? Porque el resultado es de 10 puntos por encima de su oponente. Yo creo que esos 10 puntos son como caminar sobre el filo de la navaja. Te dan una legitimidad cierta, pero al mismo tiempo te dicen que ya no te adoran como te adoraban hace 6 años, cuando Chávez ganó con casi 64%, o sea, más de 10 puntos arriba. Entonces, bueno, estamos en otro escenario muy diferente. ¿De qué va a pasar? Bueno, esto también va a depender de lo que haga la oposición. Si la oposición lee positivamente sus resultados, tiene que seguir a las elecciones regionales, de gobernadores en diciembre, y tratar de hacer un buen papel allí, pues, porque el país, lo que demuestra el país es que el país sigue su curso, a pesar de los resultados, o junto con los resultados. La razón por la cual uso yo el calificativo contundente es porque en las anteriores 2 elecciones la división en la oposición era, según los analistas y según los propios miembros de la oposición, el origen de todos los males. La oposición no ganaba porque estaba dispersa, porque estaba desorganizada, porque no tenía un líder. Encuentran ese líder en Enrique Capriles Radonsky, se lanzan a esta campaña extraordinaria, recorrió todo el país, y aún así absolutamente o prácticamente toda la oposición unida, Chávez le saca prácticamente 11 puntos de ventaja. Pero yo creo que discúlpeme, eso es una lectura muy parcial, ¿no? O sea, hay una ganancia muy concreta de la oposición que viene de atrás con grandes divisiones, es cierto, y además de eso, sin un liderazgo y sin un proyecto político. Ahora tiene un proyecto político que está en formación y tiene un líder también en formación. Entonces yo creo que es un escenario diferente. Yo creo que lo que sí está claro es que quizás la oposición sobredimensionó su posibilidad, estableciendo que iba a ganar, cuando en realidad era muy difícil ganar, ¿no? Porque, o sea, estás luchando con Chávez, que es un monstruo político en el sentido de la palabra. Digo, Chávez como un gran fenómeno de masa. Estás luchando con un terreno muy desfavorable, porque el campo político aquí no es igualitario, y estás luchando, además de eso, con el músculo del Estado. Entonces, bueno, yo creo que esos elementos también tienes que ponerlos en la balanza cuando veas el resultado. No se puede ver el resultado solo en términos de pesos concretos o pesos absolutos, sino también hay que verlo en términos relativos de lo que estaba pasando hace unos años y lo que está pasando ahora. Entonces, por eso, si tú me dijeras que Chávez sacó 15%, como era lo que ellos preveían, o 18, 20%, que era lo que ellos deseaban, yo te diría que fue una victoria contundente, aplastante, pero fue una victoria de 10%, que es buena, es clara, pero que tiene cierta ambigüedad, porque expresa un nivel de descontento que ha crecido, un nivel de inconformidad con el proyecto y con el líder también creciente. Entonces eso está allí dentro del resultado. ¿Cuáles son, a tu criterio, las razones por las cuales Chávez ganó este tercer mandato y se encamina a 20 años en el gobierno? Hay muchas razones que se justaponen. Yo creo que, por lo que yo me he enterado hablando con fuentes del oficialismo,
hace 2 semanas o 3 semanas el escenario no era tan positivo como el que había hoy. No es que Chávez estuviera perdiendo exactamente, pero quizás los números no le daban para tener lo que él considera un mandato legítimo, un mandato claro. Y en las últimas semanas de campaña hubo un gran esfuerzo de movilización y un gran esfuerzo de animación que creo que dio resultados. Entonces yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno es la movilización chavista. Cuando el 4 de octubre se cerró con una gran marcha en Caracas que llenó la ciudad de autobuses, mucha gente leyó esto como, bueno, es el músculo del Estado puesto a favor del proyecto político de un hombre que usa todos los recursos para atraer gente a la ciudad. Eso es cierto, pero yo creo que se subestima el otro lado, la otra cara de la moneda, que es la gran capacidad de movilización que demostró el chavismo. Es decir, hay una organización que está operando y que puede mover gente. Eso sería un primer factor. Yo creo que también el voto chavista cuenta con unos incentivos materiales muy fuertes que no tiene el voto opositor. Si yo voto por Chávez, quizás tenga la posibilidad de que me den una casa, ¿verdad? Eso es un gran apoyo. Cuento con un salario del Estado, no soy empleado público. Eso es otro incentivo muy grande. También se puede hablar de las misiones, de las que gozan mucha gente en los sectores populares y en las clases más desfavorecidas. Esos son todos incentivos muy concretos que ayudan a movilizar el voto. En tercer lugar, creo que está otra vez Chávez como fenómeno, Chávez mismo como su mejor capital y la marca más fuerte que hay en Venezuela. Creo que el pueblo refrendó la marca Chávez. Creo que Chávez quedó otra vez legitimado él mismo como líder. Y eso es algo que se le debe solo a él mismo, ¿no? Esa es su capacidad y su talento de líder que estuvo en juego y que contrasta para bien y para mal con el estilo de Camilo Radonsky. El otro incentivo fuerte es un incentivo negativo, que es el incentivo de la intimidación, del miedo, lo que yo llamo la ecología del miedo, que también opera aquí. Cuando el presidente amenaza con un caos, dice que si él pierde el poder puede haber una guerra civil. Y cuando uno sabe que también dentro de la burocracia chavista hay mecanismos para intimidar, ¿verdad? Hay mecanismos, bueno, te retiro la misión, te retiro o aquel apoyo, se te cierra un contrato. Hay muchas formas que operan allí, que no son originales del chavismo, que son de la vieja política, pero siguen vigentes en este momento. Entonces yo creo que con 4 elementos que te he dado ayudan a explicar, si lo sumamos, por qué esta victoria de Chávez en los términos que se dio. ¿Cómo esperarías tú que fueran los siguientes 6 años de presidencia de Hugo Chávez respecto de los últimos 12 o 14? Yo creo que Chávez es mucho más transparente de lo que la gente cree. Él dice lo que va a hacer y eso ya se sabe que eso es su estrategia. Él ha dicho que va a profundizar el Estado comunal. Creo que hay que creer. Va a buscar el medio para reformar la Constitución o hacer algún tipo de reorganización del aparato institucional para supuestamente darle más poder al pueblo, ¿no? Más poder a las formaciones comunales, las cooperativas, etc. Tendrán que hacer un rediseño, una especie de reingeniería del Estado para lograrlo. Yo creo que ese es el proyecto de Chávez, la profundización del socialismo bolivariano. Ahora, que lo logra es otra cosa. Yo creo que también hay una resistencia civil que ha sido muy fuerte, que ya tiene 14 años y que está expresada numéricamente en el voto de la oposición. Entonces yo creo que las tensiones que hay aquí en Venezuela no van a cesar, sino que se van a profundizar. Chávez habló ayer de hacer un gobierno más eficiente. La eficiencia nunca ha sido una palabra que ha estado en su vocabulario. Esa palabra se la debe a Capriles, que fijó en parte la agenda del gobierno. Yo creo que es muy cierto que un Chávez agotado de ideas, exhausto en sus propuestas, de pronto necesita recurrir a la oposición, de alguna manera, aunque sea de una manera política, como lo vimos hoy al invitar a Capriles al Palacio de Miraflores a conversar, ¿no? Entonces,
No veo en la agenda, por ejemplo, la palabra reconciliación o un proyecto de reconciliación que la gente está pidiendo a gritos en este país. Entonces, bueno, yo creo que Chávez nos va a ofrecer un poco más de lo mismo, quizá intentando mejorar la acción de gobierno, lo que se llama la gobernanza, ¿no? No sé si él tiene los cuadros para lograrlo, ¿no? Vemos que su gabinete está también totalmente exhausto, que él necesita recambios urgentes, pero no sé cuáles son esos talentos, no lo veo a la vista. En un mediano plazo también veo que se profundiza el proyecto latinoamericano, ¿no? La creación de un bloque político y económico latinoamericano un poco de cara a Estados Unidos, pero también de cara a la participación en una economía globalizada, a la que Venezuela necesita urgentemente insertarse. Cuando hablabas de que esperarías cambios en la gobernanza, mejoramiento en la gobernanza, esperarías un mejor, bueno, lo más importante, esperarías mejoras en la seguridad ciudadana y en segundo lugar una economía mejor llevada. Yo creo que, bueno, el tema que aparece en todas las encuestas, tema colectivo, es la inseguridad, la criminalidad desbordada que hay en Venezuela, que produce miedo en todo el mundo. Eso sí es unánime, el miedo y universal, el miedo que hay en Venezuela. Entonces yo creo que el gobierno tiene una señal muy clara de que tiene que atajar ese problema, porque si no, no creo que a Chávez le sigan dando chances en ese terreno, ¿no? Aquí todo el mundo excusa a Chávez, pero los planes ha habido como 20 planes de seguridad, todos han fracasado. Yo creo que esa es una prioridad clara para el gobierno, tomar las riendas de la inseguridad. No sé cómo lo va a hacer, ha dado algunos pasos hacia allí en el último año y medio, 2 años, pero que todavía no dan fruto. Yo creo que hay que darle una oportunidad al gobierno y el gobierno tiene que comprometerse más claramente con esa agenda. Eso implica una reforma enorme del sistema de justicia que disminuya el nivel de impunidad. Yo no veo ninguna voluntad por ese lado. Entonces el problema está siendo atajado desde el lado del delito, del crimen, pero no está siendo trabajado desde el lado del sistema de justicia. Ahí veo un gran desbalance. Hay otros temas como el tema del empleo, a pesar de que las cifras de empleo aquí no son tan críticas, pero sí de la economía personal y familiar, que se ve muy afectada por la inflación. A pesar de que está bajando la inflación y que este año ha habido una mejoría económica con respecto al 2010, 2009 y 2011, yo creo que ese es otro tema del que los venezolanos están muy cansados, el costo de la vida, que su dinero, que su trabajo no alcance y no pueda rendir fruto. En buena medida tenemos una economía subvencionada en Venezuela, que es insostenible. ¿Qué va a pasar en 4 o 5 años cuando la economía colapse? ¿Qué va a colapsar primero? ¿La economía, la política? Hay una agenda muy complicada para el presidente. ¿Crees que sea posible que el gobierno o que Chávez mismo decida incorporar a gente de la oposición en su gobierno como un gesto de unidad nacional? Debería ser posible en un país normal, ¿no? Yo no sé si Chávez, habiendo demostrado que es tan celoso con la lealtad, sea capaz de abrirse ese punto. Si sucediera, yo creo que la oposición debería aceptarlo para ir tomando posiciones dentro del gobierno y tratando de hacer un buen desempeño. No sé si va a pasar, quizá haya ese gesto, pero como te dije anteriormente, yo no veo que la reconciliación esté entre los primeros puntos de la agenda de Chávez. Desde el extranjero, cuando uno ve el resultado de estas elecciones, automáticamente la gente puede pensar, bueno, el 55% del pueblo venezolano quiere continuar con el socialismo del siglo XXI. ¿Es esa una lectura incorrecta? No sé si es correcto. No sé si es completamente correcto. Yo creo que el socialismo del siglo XXI sigue siendo una idea difusa. Yo creo que es una idea más producto de la propaganda oficial y es un discurso retórico. Ahora, yo no veo el socialismo aquí. Entonces, no, continuar con Chávez sí, continuar con el socialismo del siglo XXI no lo sé. Son dos cosas diferentes, ¿no? De hecho, Chávez no vendió el socialismo del siglo XXI demasiado. Chávez vendió su conexión con el pueblo. Chávez es el pueblo es Chávez.
yo soy el corazón de la patria. Y eso fue, digamos, el principal aspecto de la campaña. Y en buena medida eso tuvo un efecto, digamos, dio un resultado positivo para él. Ahora, no sé en cuanto al proyecto del socialismo del siglo XXI, qué es lo que subyace en el fondo de todo esto. Yo creo que Chávez sigue muy aferrado a ese proyecto, a pesar de que ha dado señas de claro agotamiento y a pesar de que yo creo que la gente todavía no asimila muy bien qué es el socialismo. Si el socialismo es un Estado paternalista que da todo, por ejemplo, o un Estado que subvenciona misiones, que hace apartamentos y los regala, o quizás el socialismo es otro tipo de economía productiva, o el socialismo es simplemente una ideología antiburguesa y anti-oligarca que ataca a la gente que acumula dinero, ¿no? Que está en contra de los ricos. Pero como estructura económica, yo no lo veo en ninguna parte. Y Alberto, este proceso electoral fue seguido muy de cerca, no solamente por la prensa internacional, sino por los miles y miles de venezolanos que viven fuera del país, que concurrieron masivamente a las urnas en todos los países donde están presentes los venezolanos. Seguramente no te va a sorprender el resultado del voto en el exterior, es decir, si los venezolanos que están afuera es porque no comparten este proyecto del socialismo del siglo XXI del presidente Chávez, entonces ¿por qué votaron? Por Capriles, aparentemente, de acuerdo a todos los reportes. Más del 80% de los venezolanos en el extranjero votaron por Capriles. Y una de estos venezolanos que viven en el exterior es Elena Brillenburg. Ella está en Buenos Aires, se ha radicado en Buenos Aires, está estudiando un máster en periodismo, es abogada y nos va a contar sobre sus reacciones durante la elección y luego de conocer los resultados. Elena, bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo reaccionaste al resultado de las elecciones? Bueno, durante todo el día fui recibiendo informaciones de Exit Poll que daban a Capriles ganador, entonces en ese momento teníamos la esperanza en alto, pero como a las 6 de la tarde ya se empezó, cuando se cerraron las mesas y se empezaron a totalizar las actas, nos fuimos dando cuenta que no era tal como los rumores decían los Exit Poll y daban a Chávez vencedor como por 8 puntos. O sea que antes de que emitieran el primer boletín ya sabíamos que Chávez había ganado. Me gustaría ir un poquito más atrás y la razón por la cual vives fuera de Venezuela. Bueno, los venezolanos tenemos un proceso que comenzó desde el año 98 que ganó Chávez. Ha venido sucediendo un deterioro de la calidad de vida lamentable. Venezuela siempre se caracterizó, es un país donde había delincuencia, robo, pero esto es algo que se fue de las manos, ya es una situación de violencia incontrolada. Y bueno, y lamentablemente cuando uno tiene hijos adolescentes tienes que tomar una decisión y bueno, nos vimos obligados a salir por esa razón. Primero, ¿hace cuánto tiempo que saliste de Venezuela? Y dos, Buenos Aires también es una ciudad violenta, ¿no? Ni comparación con lo que es Caracas. Es una ciudad que tiene índices de delincuencia, por supuesto, hay robo, pero Buenos Aires es una ciudad que no camina, yo me monto libremente en colectivo, en subte, ando con cuidado, pero es que en Venezuela eso no lo puedes hacer. Caracas es una ciudad, bueno, no en vano está hoy en día, yo no sé si es la cuarta ciudad más violenta del mundo, con más asesinatos, no es cualquier cosa. ¿Y a ti te pasó algo en particular? Es decir, ¿te tocó la violencia de primera mano? En la isla de Margarita, saliendo de la playa, se nos acercaron y a mano armada nos robaron. Me robaron 2 veces circulando en Caracas está llena de motorizados y es una ciudad donde hay mucho tránsito, entonces cuando se hacen colas de tráfico, se te paran los motorizados al lado y te sacan la pistola y te dicen, dame lo que tienes. 2 veces me sucedió, nosotros nos habíamos mudado a una casa y teníamos ni un mes de mudados cuando se metieron en la casa, nos robaron todo. ¿Cómo viste el proceso electoral del domingo? ¿Cómo lo ves desde el extranjero? Para mí es muy doloroso descubrir que tengo un país que está dividido en 2. Y es literalmente dividido en 2, porque es que no es que gana una opción política u otra, son 2 maneras de entender un país completamente diferente.
Y eso resulta muy doloroso porque uno se pregunta cómo vamos a hacer para reconciliar esas dos partes. ¿Cómo vamos a lograr que esas dos partes se encuentren en algún momento? No lo sé. ¿Es posible? Mira, yo creía que Capriles era una opción para hacer posible ese encuentro. Su mensaje iba dirigido a la gente más necesitada y lamentablemente no lo entendieron. Pero su mensaje era de reconciliación, siempre lo fue. Obviamente tú estás a favor de Capriles y la plataforma de gobierno que presentaba Capriles. ¿Qué crees tú que ha llevado a que el presidente Chávez tenga el 55% de los votos? ¿Qué mensaje recibes tú desde la oposición, desde ese 55% de los venezolanos? Mira, yo vengo haciéndome una reflexión sobre eso ya desde hace varios años. Y en Venezuela es un país que tiene mucha pobreza, mucha miseria y lamentablemente gente con muchísimas necesidades que al darles aunque sea un poquito se les abrió una esperanza y creen en eso. Es un país que está lleno de personas con muchísimas carencias y si tú le mejoras, allá en Venezuela se llaman barrios, es lo que aquí se conoce como villas, pero si tú les mejoras y les pones y les das la oportunidad de tener un horno microondas en vez de que la señora tenga que subir una bombona de gas diariamente por unas escaleras, lo agradecen. Entonces sí ha habido una pequeña mejoría en lo que es dentro de su pobreza, pero como país, como un crecimiento cierto, más bien hacia atrás, destrucción. Pero lamentablemente se han conformado con ese mensaje de recibir un poco y calado y tienen una identificación mística con Chávez, estoy convencida de eso. Si hay algo en el que ha puesto el énfasis el presidente Chávez, al igual que la presidenta de Argentina, el país donde estás viviendo ahora, Argentina, es en estrechar los lazos entre los países para que la gente pueda empezar a ver desde otra perspectiva la realidad sudamericana, desde un punto de vista de integración y un proceso que parece ser irreversible y en buena hora que así sea. ¿Crees que esto es posible? ¿Esto es positivo? Te escucho hablar a ti, eres venezolana, estás viviendo en Buenos Aires. En la época de la dictadura en Argentina, muchos argentinos se fueron a vivir a Venezuela, a Caracas. ¿Crees tú que es posible esta visión de una Sudamérica integrada donde la gente pueda vivir en un país o en el otro, radicarse, estudiar, sin tener que rivalidar títulos ni trámites migratorios? A mí me parece fantástico porque son muchos más los puntos en común que tenemos que lo que nos diferencia. En Sudamérica estamos muy poco acostumbrados a vernos los unos a los otros. Apuntamos a otros, o a ver a Europa o a ver a los Estados Unidos, y creo que si logramos una colaboración entre todos, estoy convencida que pudiésemos hacer cosas maravillosas. Somos países llenos de recursos y claro que sí, eso me parece una iniciativa maravillosa. Me queda claro, Elena, que tú participaste en este proceso electoral, saliste de Venezuela, vives en otro país, pero participaste en este proceso electoral, por lo tanto me parece que tu patria sigue siendo Venezuela, ¿no es cierto? Y en este sentido la pregunta es, ¿tú aspirabas o aspiras o pensabas que podría haber en el futuro condiciones para volver a Venezuela y si las sigues viendo? No te niego que ayer sí quería tener esperanzas para plantearme la posibilidad más adelante, o tener la libertad de hacerlo, de escoger y decir, bueno, si quiero me devuelvo para mi país. Pero hoy no lo veo así, hoy lamentablemente no lo veo así porque son 6 años que se vienen ahora encima y creo que va a haber una profundización de una cantidad de ideas que tiene el presidente Chávez con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, como que la que está de más ahí soy yo. Y le queríamos preguntar a la gente en Twitter cuál es la reacción, por qué crees que ganó el presidente Chávez la reelección. Mira lo que dicen algunas de las personas. No ganó, dice Eloísa del Carmen. Se repitió lo mismo del referéndum. ¿Cómo lo hacen? Pregunten a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el jefe de campaña del presidente Hugo Chávez. Nancy Chacín dice: de las encuestadoras serias, solo Data Análisis daba ganador a Chávez.
Algunas empate técnico y el resto daban ganador a Capriles. Y por ejemplo, Juan Pablo Silva dice: en Venezuela 7 millones de conciencias tienen precio. Efectivamente hay mucha frustración, como estábamos diciendo hace un rato, 45% del electorado de Venezuela quiere una cosa totalmente diferente, anhelaba algo diferente, y bueno, el 55%, que es la mayoría, eligió a Chávez por 6 años más, y bueno, eso trae pues frustración, por decirlo menos, a mucha gente, ¿no es cierto? Frustración a mucha gente, festejo para muchos más, que son los que eligieron este proyecto del presidente Hugo Chávez para otros 6 años. Una lectura desde el extranjero, Alberto, creo que no la puede negar absolutamente nadie, cuando estamos lejos de la polarización de un país como es el caso de Venezuela. La lectura es muy sencilla. El 55% de la gente le dijo: presidente Chávez, 6 años más, siga por donde va. Vaya, algo que nunca estuvo de discusión fue lo eficiente y lo eficaz del sistema de votación venezolano, así es que por ese lado muy poca gente está diciendo cualquier otra cosa al respecto. Podremos discutir muchísimo sobre la ventaja inherente que tenía el presidente Chávez simplemente por la disposición de recursos, de todo tipo de recursos, pero bueno, lo hecho está, y hay que desearle lo mejor a los venezolanos en estos 6 años. Y en la región, obviamente, el respiro de alivio en muchos países de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica, se sintió por todos lados, de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, países que tienen un lazo muy estrecho con Venezuela, porque creo yo que el presidente Chávez lidera en esta etapa un proceso de integración sudamericano que es innegable, y que creo yo con esta reelección de Chávez, 6 años más en el gobierno, se va a avanzar mucho, y es un proceso de integración que afortunadamente, debemos decir, es irreversible para el beneficio de todos los sudamericanos. Ya llegamos al final. Gracias. Hasta la próxima, Alberto. Daniel, nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Paz. ¿Te vas a Guatemala? Mañana, martes, Guatemala, el resto de la semana, con los chapines. Siempre encantado de estar en Guatemala. Siempre, ¿no? Siempre estoy encantado. ¿Y cómo vamos a hacer con la ventana el viernes? Con la ventana el viernes... Nada, que voy a regresar y me bajo del avión y ya van a estar picándome las costillas para venir a grabar las ventanas, ¿no es cierto? Qué lindo el juguete nuevo, Bioto. ¿Qué me contás? Turn on the light. Muy lindo su juguete, Bioto. No. Se me acabó la batería. ¿Quién lo parió? Así se despidió. Sin despedirse, se fue. Chao. Bueno, y Alberto, le preguntábamos a la gente en Twitter. Ajá.